Don José. Oiga, Fernando, en su resumen del currículum del primer ministro Churchill, al final usted dijo guerrero, escritor, que se le olvidó decir lo último, un gran bebedor. Un gran bebedor. ¿Ah? Eso es. Una vez le preguntaron a Churchill, ¿cómo usted puede beber tan temprano champaña o vino? Whisky con agua. Dice, ¿sabe por qué? Es una cuestión de costumbre. Y él dice que es una costumbre que ganó en Cuba, porque el agua era tan insalubre que él le metía la mitad de whisky y la mitad de agua, como tenía sed. Bueno, yo a los grandes hombres le ha gustado Ahora tomar. ustedes que huelen el agua tan mal aquí en Panamá pueden aplicar la misma técnica No. de Churchill. El mariscal Tito también era de los... Todos esa gente, Stalin ni se diga. Bueno, no tome así. Tenían sangre tipo lager. El único abstemio era Hitler. Por eso era tan malo. Usted sabe que Hitler, mire la personalidad de un psicópata, que era Hitler. Le tenía un desprecio absoluto a Mahatma Gandhi. Desprecio absoluto. Que como Y un eso hombre, tuvieron correspondencia mutua. y le decía que como un hombre que pacifismo, pero le tenía un temor y un respeto casi reverencial a Winston Churchill, que era su enemigo. No, ellos, incluso Churchill, lo venía estudiando casi desde el ascenso. Hay un artículo sacado de 1936 de Winston Churchill diciendo, mientras nosotros estamos, palabras más, palabras menos, mirándonos el ombligo, del otro lado del canal está el pueblo más culto, eficiente y educado del mundo, pues trabajando a convertirse en una máquina de guerra. Bien, dejemos un poco la historia y vamos al presente. Yo quisiera arrancar la mañana de hoy, siendo viernes, para traer un tema que hemos tirado al olvido. Y nosotros no debemos olvidar que todos nuestros ciudadanos de esta patria tienen derecho a que sus derechos humanos se respeten. Ayer se cumplió 3 años de la detención preventiva de Wes Valdés. 3 años de detención preventiva y se han olvidado de él. Su esposa, Verena Bossi, me escribió y me habló sobre esto. Su familia, tiene 7 hijos. Yo le pregunto al señor Procurador General, ¿usted podrá revisar ese caso? Porque ¿por qué una persona puede estar detenido 3 años en detención preventiva en un caso como el de Financial Pacific, donde no hay nadie más, lo único que está preso es él? No solamente eso, sino que era el delito precedente del caso Caja de Ahorros, donde 2 instancias dijeron que no había delito. Entonces, ¿cómo es posible que Wes Valdés esté preso y nadie de la Comisión de Derechos Humanos se preocupe por eso? Señor Procurador, yo no estoy pidiendo que haga ninguna decisión de que quite el caso, pero usted no puede tener a la gente presa preventivamente por esa cantidad de tiempo. ¿No le parece? ¿No? A mí no me cabe Eso es una violación a los derechos humanos de él, de su familia, de su esposa y de sus hijos. Y yo creo que debemos pedir la libertad para Wes Valdés, para que, además, él tiene el derecho de defenderse. Usted como preso puede preparar su defensa. Y está en total abandono. Total me abandonó. Nadie se acuerda de Wes Valdés. ¿Cuántos panameños y panameñas estarán así? Abandonados en la cárcel. Yo nada más que le hago esta reflexión porque ayer se cumplió 3 años. 3 años de su detención preventiva. En un caso que ya no es caso. Entonces yo creo que por lo menos deben darle un cambio de medida cautelar. Sí, es una infamia. Porque esto es una infamia, exactamente. Dejo este punto, le vamos a dar seguimiento, porque hay que seguir con estas causas. No porque se trate de Wes Valdés, personalmente no tengo ningún nivel de amistad con él. Yo conozco mucha gente que ha sido objeto de investigaciones y de ultrajes, ¿no? Y en eso, sin hablar con ellos, me he relacionado con ellos. Y me recuerda mucho, Fernando, la barbaridad que hicieron con este muchacho, el gerente de la casa, Jason Pastor, uno de nuestros mejores financistas, un hombre brillante. ¿Y qué daño le hicieron a ese muchacho? O sea, creo que cuando uno quiere servir a la justicia,
uno puede servir a la justicia sin necesidad de irrespetar los derechos Bueno, ciudadanos. hablando de Calígula, que es que tienes que ver la clase de sociópatas que estaban ahí. Es decir, gente que no tuvo ningún tipo de pudor para hacer daño y destruir vidas. Y eso yo creo que tiene que pagarlo tarde o temprano todo el equipo ese, todo el trapiche humano que crearon ahí, Pero que mientras, solamente estaba hecho para hacer el mal, mientras escondiendo a unos y metiendo a otros. mientras buscamos el pago, le solicito al señor Procurador General de la Nación, Ulloa, que mire este caso, lo revise. No puede ser posible que se le viole tan flagrantemente los derechos a un ciudadano y se lastime tan duramente a sus hijos y a su mujer. Porque si hay algún caso, bueno, que se pruebe, pero vamos a hacer los procedimientos, vamos a respetar la ley, la Constitución, los derechos de los demás. Bien, vamos a continuar con esto. Quiero hablarle sobre el coronavirus ahora en Panamá. Creo que la ministra de Salud, la doctora Rosario Turner, ayer se reunió con 24 de las instituciones que tienen que ver con el manejo de este tema. Quiero decirles, a la pregunta que hoy está haciendo Next, quiero decirles que en el marco de esta reunión se tomaron todas las decisiones para poner en operación el Centro de Operaciones de Urgencia para Problemas Epidemiológicos en Panamá. Entonces, en el estado en que se encuentra la situación del coronavirus, Panamá ha adoptado las medidas necesarias, alertando a su estructura y coordinando. Hay un equipo de coordinación que está encargado exclusivamente de mirar esto para usted. El doctor Juan Manuel Pascal, que es uno de nuestros mejores científicos, que hoy está a cargo del Instituto Comercio Vargas, nos asegura, y no tenga la menor duda que es así, que el Instituto Gorgas está en capacidad, porque no es un problema de decir que usted tiene tos, no, usted tiene que ir y verificar para los exámenes de laboratorio si existe y el virus es. Bueno, el Gorgas está en capacidad en corto tiempo de determinar si la persona que por unos síntomas pudiera tener y definir si tiene o no el virus. Estamos preparados para eso. Se ha habilitado una sala en el hospital Fernando San Miguel de Arcángel. No, lo que dijo el doctor González fue que la sala esa está en el Irma Lourdes de Sanetatos en la 24 de diciembre. Que tiene el aislamiento para cualquier paciente que tenga o esté infectado, quedaría allí bajo las medidas de bioseguridad adecuadas. Incluso se estudia la posibilidad de que nuestros profesionales de la medicina, cuando ocurran, como ayer, por ejemplo, ayer en un avión, fueron examinados y se tomó la temperatura. Panamá está entonces en alerta epidemiológica, al nivel en que debe estar a la etapa del desarrollo de esto. No hay ninguna, 3 veces se lo digo, ningún caso de coronavirus en este momento. ¿Puede haber? Sí, puede haber. Los virus no necesitan visa para entrar a un país. Nosotros como centro de transporte, de trasiego, como logístico, comercial, etcétera, tenemos que estar preparados. Bueno, el Ministerio de Salud ha tomado las medidas necesarias para garantizar eso. Si usted tiene alguna duda, hay que acudir a las autoridades, no al tweet, no al Facebook. Si usted va, vea las comunicaciones oficiales de nuestras autoridades de salud. ¿Estamos nosotros preparados para esto? Nosotros hemos tenido experiencias excelentes en el manejo, por ejemplo, del cólera, ya por los años 90, en el manejo del arantavirus, por allá por los años 2000. 90 y... No, el Anta fue en el 2000. En el año 2000, sí, con Mireya Moscoso, que fue el 99 presidenta. Suspendimos los carnavales. Allá en China suspendieron, bueno, aquí también lo suspendimos. Guardadas las proporciones, suspender los carnavales de las tablas hay que tener mucha... Sí. ¿Cómo suspender el año nuevo chino? Sí, como no es lo mismo. Vamos a ver las magnitudes. Lo hizo Mireya Moscoso, el doctor Terán. Nosotros manejamos todo lo que tuvo que ver con las infecciones nosocomiales, en fin.
nosotros tenemos experiencia, tenemos profesionales capacitados, tenemos infectólogos, tenemos... Ayer hablaba con una profesional de la microbiología y especialista en genética molecular y virus, que me hablaba, fue compañera mía en la universidad, Janet Figueroa, me decía que la letalidad de este virus no es tan fuerte, pero hay que prestarle atención, y que el CDC había aumentado las medidas para proteger a los Estados Unidos. Bueno, lo propio ha hecho la República de Panamá, y es necesario felicitar a las autoridades de salud por lo que han hecho. Lo que yo les pido es que mantengan los niveles de información. Viernes, sábado, domingo, esto no hay fin de semana. ¿Por qué? Porque la seguridad de la gente depende del nivel de información que tenga. Y ustedes saben, que son funcionarios públicos, lo fácil que es desinformar. Y más con esto. Y entonces la gente quiere jugar con lo que no debe jugar. De manera que creo, usted que nos está escuchando, creo que debe prestarle atención, y ya nosotros tenemos nuestro cinturón de bioseguridad en términos de enfrentar una situación de alerta epidemiológica. Está en sitio. Ya hay gente monitoreando, migración tiene instrucciones, la gente de aduana tiene instrucciones de cómo proceder. Hay todo procedimiento, están establecidos y están en pie. Así que eso nos garantiza 100%, no, eso lo que nos garantiza es que lo que venga entra, en lo que entre nosotros lo vamos a ver. Y tomaremos las medidas correspondientes. Usted por su parte esté precavido, no solamente por el virus coronavirus, el control de los mosquitos para el caso del dengue, para el caso de lo que está pasando, tenga medidas de protección. Bien, usted también es parte de este proceso. Quisiera hablarle sobre el salario del director de la ACP. Mucho se dijo de que el director se había subido el sueldo. Bueno, yo quiero explicarle el procedimiento que se usó. La Junta Directiva del Canal de Panamá es la que por ley está autorizada para determinar el salario del director de la Autoridad del Canal de Panamá. Antes de que se nombrara el director, cualquiera que fuera, la Junta contrató a una empresa que hizo los estudios para determinar la evaluación Las que se iba a hacer, características ella hizo una recomendación para el salario que ese hombre lo hizo con casi prácticamente un año antes de que iniciara el proceso, de manera que la Junta Directiva tomó la decisión de establecer el salario antes de que nadie fuera nominado y nombrado, y ninguno de los que intervino en esto tuvo que ver, o sea, los que participaron en ese proceso para ser director, conocía de esto. De manera que la decisión fue de la Junta antes. Usted puede cuestionar si le debemos pagar $26,000 a un alto ejecutivo del Canal de Panamá. Entraremos entonces en qué es lo que nosotros necesitamos. Claro, si usted lo compara con el salario base de un salario mínimo, bueno, nosotros tenemos un gerente de una empresa con un presupuesto de más de $3,000 millones que produce ingresos de 1.700 millones, es un alto ejecutivo. Compárelo con Kevin Aguirre, el gerente de Kevin Aguirre gana como $50,000. Y en Panamá hay muchos gerentes que ganan por encima más bonificaciones. Entonces creo que primero debemos saber claro qué es esto, que no fue el señor Ricardo Ortiz Vázquez el que decidió, hey, me aumento el salario. No, esa es la primera cosa que debo decir. Y con respecto a esto, este es un ejecutivo que ha trabajado, no solamente de ministro, ha trabajado como ejecutivo en otras empresas. La General Electric. Entonces, creo que, le reitero, hay países donde se contratan altos ejecutivos de gobierno con salarios adecuados, pero hay países como Singapur donde el salario está determinado por su valor de mercado. Y yo creo que nosotros le estamos pagando a los altos ejecutivos de nuestras empresas estatales muy poco. Muy poco. Bueno, tienes el caso
que lo irónico de todo esto es que los grandes ingresos del gobierno de Panamá lo tienen realmente los cónsules y los notarios, que a la larga ellos viven de algo que solamente el Estado puede brindar. Por lo menos Catín, o quien está al frente del canal o al frente de las empresas estatales, tiene el manejo ese de tener que usar su inteligencia para manejar una empresa, igual que el director de la Caja del Seguro Social. Tiene que ser un salario de ese nivel. Y vas a ver que se va a presentar mucha gente muy capacitada y no vamos a tener esos vaivenes que tiene el seguro año tras año. Bien, termino sobre dos cosas que usted tiene que prestarle atención. La Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social ha tomado, primero el señor director de la Caja de Seguro Social, el doctor Enrique Lao, se reunió ayer con el señor Contralor General de la República, licenciado Gerardo Solís, para coordinar los trabajos que entre ambas instituciones se deben hacer, particularmente las auditorías. Una vez que la Caja de la auditoría, eso tiene que pasar por una auditoría privada, etcétera, etcétera. Creo que es una reunión de la que hay que hacer, que son parte de la estructura. Pero también el director nombró una junta asesora que ha creado una serie de debates innecesarios para mí. Porque creo que las personas que están allí tienen la solvencia de conocimiento para ser asesores y en cualquier momento no dudo que ninguno de ellos estaría dispuesto a brindarle sus conocimientos al director, cualquiera que sea, para aportar lo que tenga que aportar. El problema es que al hacerlo de la forma en que se hizo, creó una atención negativa en la parte más importante, que es la gente para la que la reforma se quiere hacer. Entonces, cuando usted hace eso, hay un error. El que no lo señale, no le está hablando con claridad al doctor Lao. ¿Quiénes son los que están preocupados por la Caja del Seguro Social? Los cotizantes, los trabajadores, los asalariados, que no se ven representados ahí. No es que allí se va a hacer la reforma, probablemente que eso no es así, seguro. Pero la percepción es más poderosa que la verdad. Y la percepción no tiene nada que ver con la verdad o la mentira. La percepción es lo que usted aprecia, y lo que usted aprecia es la verdad para usted. Entonces, la percepción de eso es que se trata de gente que en la percepción de los trabajadores no entiende el problema de los trabajadores. Y en todo caso, debió haber una invitación a gente de ese sector para hacer un equilibrio. Ahora no, y tampoco esto se va a hacer nombrando asesores por todos lados. Al final hay que tomar decisiones, pero la decisión fundamental de las reformas que se pueden hacer o se pueden plantear al programa de invalidez, vejez y muerte es una decisión del presidente de la República y su gobierno. No es una decisión unilateral de la Caja del Seguro Social. Tiene que ser producto de una discusión que debe liderizar. Usted, por ejemplo, cuando habla de las reformas de la Caja del Seguro Social que se hicieron en el 2005, ¿usted de quién habla? De Martín Torrijos. De las reformas que hizo Martín Torrijos. Si hay reformas en este periodo, usted hablará de las reformas de Laurentino Cortizo. Entonces yo creo que debe haber una especie de coordinación y dejar tranquilo el problema del IBM hasta que resolvamos los 3 otros programas y tener una estrategia de cómo manejar esto. Creo que esto, y no estoy hablando mal de los que están ahí, si a mí me tocaría, y no tengo la menor duda que yo le haría las consultas necesarias a todos los que están ahí que tienen talento. Pero ponerlos todos juntos asusta. Asusta. Yo recuerdo cuando Omar Torrijos nos decía, cuando yo los mando a todos ustedes a Chiriquí, el Chiriquí se asusta cuando los ven. Mejor vaya uno por uno. O sea, uno tiene que tener un sentido de la política. Y no estoy diciendo que los que están ahí, no, los que están ahí no tienen sentido de la política. Probablemente tienen criterios políticos, pero no tienen el sentido de la política, de la percepción. Porque hay alguienes que siempre se pasan gritando que la corrupción, que no sé qué. Bueno, ellos dicen cosas y no mueven a nadie. Pero cuando los trabajadores hablan en voz organizada, entonces se dificulta todo este proceso. Yo creo que tiene que haber un proceso de debate. Sí. Pero hay que cuidar las formas que uno utiliza y no levantar animadversiones tan tempranas e innecesarias. Exactamente. Les recomiendo que vean este domingo el programa Entre Líneas, donde hablamos de todos estos temas. Así es.